Ok, bueno, buenos días de nuevo. Bienvenidos a otra clase de Academia Cristo. Estamos entrando en la lección número 2 de la obra del Salvador y hoy vamos a ver básicamente a que Jesús alimenta a los 5.000. Es un milagro que Dios hizo, muy famoso en la Biblia y muy famoso en su época y lo vamos a mirar hoy con algunos énfasis diferentes. Entonces, de nuevo, buenos días. Para mí, profesor Lucho, profesor Luis Herrera, es un privilegio poder estar en esta clase con ustedes. Realmente una bendición de Dios poder guiarlos a ustedes en el caminar para estudiar la Biblia. Y pues me hace muy feliz estar acá, eh, tenerlos de nuevo. Les voy a pedir que cada uno muy rápidamente, y no nos tome mucho tiempo, diga quién es, cómo se llama y de qué país viene nomás. La próxima clase de pronto preguntamos otra cosa. Entonces, ¿quién quiere comenzar diciendo cómo se llama y qué país se conecta? Amén. ¿Quién? Elizabeth Marreiro, yo soy de Brasil, pero vivo en Argentina y estoy desde Buenos Aires en este momento. Muy bien, Elizabeth. Buenos días, mi nombre es Mercedes de León, soy dominicana, pero vivo en Puerto Rico hace casi 30 años. Así que, ustedes saben, es un placer y un honor estar recibiendo esa clase con el pastor y todos ustedes. Dios me le bendiga. Muchas gracias, Mercedes. ¿Quién es Pomorcuno? ¿Quién es Guaracha? ¿Quién más se quiere presentar? Buenos días, mi nombre es Marta Santamaría. Desde Nicaragua estoy aquí recibiendo las clases y bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Carlos, cuénteme. Buenos días, profe. Buenos Mi nombre es días. Carlos Alfredo. Buenos días, profe. Mi nombre es Carlos Alfredo Figueroa. Soy de Venezuela. Muy bien, Carlos. Bendiciones a Bienvenido. todos. Bienvenido. Bendiciones. Buenos días. Buenos días. Considerado uno de los grandes. Buenos Buenos días. días, Buenos días, José Gonzalo. buenos días, soy de aquí de Venezuela, estoy ya listo para recibir la clase, bendiciones para todos, gracias. Muy bien, un milagro de Venezuela. Es difícil la conexión muchas veces. Muchos estudiantes se quejan de que lastimosamente no tienen servicio. Pero bueno, bienvenido y me alegra mucho que esté aquí. Veo que también Nelson Alexander se acaba de conectar. Bienvenido, buenos días, que Dios lo bendiga. Estamos simplemente diciendo nuestro nombre y qué país nos conectamos. Buenos días, Osmin, buenos días. mi nombre es José Martínez, aquí de Honduras, estoy conectado, gracias. Honduras. Muy bien. Hola, soy Elías Jonathan y estoy aquí de Guayaquil, Ecuador, para recibir la clase, profe. Muy bien. Guayaquil, Ecuador. Tenemos gente de todo el mundo. Paola. Buenos días, mi nombre es Paula Andrea Caicedo Angulo, soy de Colombia, vivo en Colombia. Colombia, en la ciudad de Cali, y es para mí un gusto conocerles y estar aquí en esta clase. Muy bien, muchas gracias, Paola. Yo soy colombiano y yo vivo en Miami hace más de 20 años. Muy bien. Edwin. Buenos días, mi nombre es Edwin Benítez y me conecto desde Honduras. Muy bien, Honduras. Creo que van ganando, van 3. Muy bien. ¿Quién más? Sonia. Muy buenos días, mi Muy nombre es buenos Sonia días. Augusto Goyo, soy de Colombia. Uy, ya empezó a subir Colombia también. Muy bien. Estamos empatados. Leonardo. José Leonardo Burós de Venezuela. Venezuela. Van 2 también de Venezuela. Muy bien. Que Dios los bendiga a todos. ¿Alguien más que se quiera presentar antes de empezar en materia? Hola, yo soy Selene Ruiz de Lene. Ciudad de México. Bueno, vivo México. en Chihuahua, ajá, pero soy de México. México.
México lindo y querido, dice la canción, ¿no? Muy bien, excelente, excelente, muy bien, chévere. Entonces, si no hay más voluntarios para presentarse, arranquemos la clase, vamos a tener más oportunidades de compartir más adelante. Pero arranquemos, entremos en materia porque la clase hoy creo que está un poquito larga, pero voy a tratar de meterla toda en los 50 minutos que nos queda. Em, entonces vamos a empezar como siempre con una oración. Amado Padre Celestial, sabemos que en la creación tú hiciste posible que creciera el alimento para que comamos. Sabemos, amado Jesús, que tú nos has dicho que no nos preocupemos, pues siempre vas a cuidar de nosotros. Ayúdanos, amado Padre y amado Hijo, a no preocuparnos, sino a confiar en que tú cuides de nosotros y ayúdanos a no olvidar que te demos gracias cada día por todas las bendiciones. Amén. Bueno, veo que está Nelson entrando. A ver. Hoy hay más personas. Muy bien, muy chévere. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la lección de hoy? Vamos a usar el método de las 4 Cs para leer y entender Mateo 14, 13, 21, en donde hablan y nos muestran el milagro que hizo Jesús de alimentar a 5,000 hombres, mujeres y niños. No hablan de cuántas mujeres y niños, pero se imaginan ustedes 5,000 hombres y sus familias, podría ser fácilmente algo por 3, o sea, 15,000 personas, o quién sabe, por 4. Pero lo cierto es que los hombres estaban contados en 5,000. Entonces, la siguiente objetivo es analizar las ventajas de leer y contar o narrar la historia bíblica. Y vamos a tener la oportunidad de practicar contar la historia de viva voz. Entonces, vamos a empezar con la parte de captar. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos ha dado la historia de hoy en los 4 evangelios? ¿Por qué está escrita en los 4 evangelios? ¿Quién me puede dar una idea de eso? Edwin. Bien, considero que para tener los diversos puntos de vista de los autores, porque cada uno tenía su forma de percibir la historia, de captarla, asimismo que también tenía su forma de relatarla, ¿verdad? Siempre con el mismo sentido de proclamar eh, al autor, es decir, a Jesucristo como de forma principal, pero sin embargo hay aspectos que nos revelan cosas particulares en cada evangelio. Leonardo. Para saber si algo es verdad o algo sucedió en una época, hay que buscar varios relatos o varias historias. Entonces vemos que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, aparte de los libros, es real porque hay 3 evangelios, los 3 evangelios sinópticos, aparte del otro evangelio, que nos relata de forma diferente y de puntos de vista diferentes que ocurrió así, que los hechos ocurrieron de esa manera. Efectivamente, Leonardo. Miriam, tiene la manito levantada. Sí, buen día, ¿qué tal? Buenos días. Sí, yo pienso que siempre en la Biblia cuando se repiten las historias es Dios nos quiere recordar y nos quiere volver a recordar algo. Personalmente pienso que nos está recordando que de Él viene todo, que en Él confiemos, que no dudemos, porque eso les dio a entender a los discípulos, que no duden, que si Él está, vamos a tener lo necesario para nuestras vidas, no hace falta más, no hace falta por ahí tanta, tanta abundancia o tanta materialismo, digamos, como hoy en día por ahí se ve, digamos, en general, que el hombre busca tener más, tener más, tener más, pero Dios nos da lo que nos hace falta, lo justo y necesario, exactamente. Eso es todo. Bien. Si ustedes piensan en que algo sucede en su barrio y resulta que su mamá les cuenta qué pasó, su tío les cuenta qué pasó, su primo les cuenta qué pasó, su amigo les cuenta qué pasó,
¿Ustedes qué empiezan a creer? Que pues, efectivamente algo pasó, ¿no? Algo sucedió, algo fue cierto. Y cada persona va a contarles a ustedes la historia desde el punto de vista que la vio. De pronto había una persona parada en la esquina, había otra persona parada sentada en un carro, la otra estaba tomándose un café. Sí, hay diferentes puntos de vista. Dios hace algo muy parecido aquí, es que Él nos enseña con estas 4 versiones de la misma historia. Primero que sucedió, un segundo por aquí, se salió Leonardo. Primero que sucedió y que pues efectivamente hubo muchos detalles de la historia. Les pido que por favor pongan su micrófono en mute para que no escuchemos los ruidos. Gracias. Entonces, algunas historias aparecen en todos los evangelios y algunas historias como en Juan no aparecen en todos los evangelios. A mí me aprendí hace un tiempo que los evangelios están escritos para diferentes audiencias. Mateo está escrito, por ejemplo, para los judíos porque hace un énfasis en todo lo que se referencia al Viejo Testamento. Marcos, por ejemplo, está escrito para la gente, los gentiles, nosotros en esa época, porque habla mucho de los milagros. Lucas es una investigación ordenada, un reporte que se hizo para algunas personas y entrevista a muchos testigos. Es como un periodista, básicamente. Y Juan, básicamente, hace una presentación de lo que es la deidad de Jesús, o sea, de dónde viene Jesús, qué es lo que Jesús representa. Entonces vamos a ir rápidamente por cada una de las lecturas y no vamos a leerlas, sino vamos a ver, yo les subrayé algunas partes interesantes de la historia que básicamente nos dejan ver precisamente los puntos comunes y los puntos un poquito adicionales. Entonces dice, en Mateo 14:23 dice, cuando Jesús salió de la barca y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. También los apóstoles le dicen a Jesús, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a toda la gente para que se vayan a las aldeas y compren algo de comer. También dicen, y levantando los ojos Jesús, el cielo bendijo los alimentos, los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Luego comieron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Los apóstoles, entonces aquí dice, y era tanta gente que iba y venía que no tenían tiempo para comer. O sea, en Marcos todavía, cuando salió Jesús, salió de la barca y vio tanta gente que tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor. También dice, el tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada, Señor. Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara en grupos sobre la hierba verde. Dense en cuenta los detallitos que las historias traen. Marcos sigue diciendo, Jesús tomó entonces los 5 panes y los pescados y levantó los ojos en el cielo y los bendijo. Todos comieron, quedaron satisfechos y con él sobró pan y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Si ves la repetición, luego Lucas dice, entonces él los llevó a un lugar apartado en la ciudad de Betsaida. Si ves, aquí están hablando de un lugar ahora. Después dice, allí había como 5,000 personas. Y Jesús le dijo a los discípulos, hagan que la gente se siente en grupos de 50 personas. En la otra no decían que eran 50, ¿sí? Después dice, Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados y levantando a los cielos, los ojos al cielo, los bendijo. También habla de la bendición de los alimentos. Y en Juan, entonces dice, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea y el lago de Tiberíades. Esto no lo decían los otros recuentos. Jesús subió a un monte, luego dice, ahí estaba cerca la Pascua y la fiesta de los judíos, o sea, localiza la historia. Y aquí dice, había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como 5,000 hombres. Él sigue diciendo, Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Este detalle está en todas las historias de cómo Jesús bendice los alimentos. O sea, todo el mundo estaba mirando lo que estaba pasando y todos ellos pudieron, digamos que, aclamar lo que Jesús hizo con los alimentos para que pudieran alimentarse 5,000. Aquí otra vez como Juan, como les decía, Juan fue escrito para que se mirara la deidad de Jesús, la divinidad de él. Aquí hay una proclamación, dice, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Hacen esa declaración en Juan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son 4 reportes diferentes
Son 4 reportes donde hay diferentes detalles. Ningún otro se contradice con el otro. Y está hablando de uno de los milagros más grandes que dijo Jesús. ¿Se imaginan ustedes estar en un pueblo y que alguien les diga que estuvo enfrente a un profeta que le dio a comer a más de 5.000 hombres, con familias y hijos? Y empiezan a contar la historia, pues van a ver diferentes reportes. Eso pasa con los evangelios. Todos son reportes de lo que sucedió, de lo que fue verdad, y cada evangelio nos da un detalle diferente, porque tiene énfasis diferente. Fue escrito para personas diferentes en cada momento en esa iglesia primitiva en su momento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Tiene alguien una pregunta? Esto lo hice rapidísimo sin entrar a leer ninguno de las citas bíblicas, pero quería mostrarles básicamente la cantidad de información que hay en las historias bíblicas con subrayando los aspectos importantes. Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a seguir con la siguiente C. ¿Qué acaba de pasar? Les acabo de contar, pero les acaba de captar la atención de ustedes para empezar a hablar de la historia de hoy, que es la historia de Jesús alimenta a 5.000 hombres, que está en Mateo 14, 13, 21. Entonces, si no hay preguntas, vamos a arrancar. Entonces, ¿quién quiere leer? Puedo, pastor. Buenos Claro que días. sí, Ernesto, adelante. Ajá. Cuando Jesús se enteró, se fue de allí en una barca a un lugar apartado. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Cuando salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a toda esa gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, ah, un segundo, pastor, disculpe. ¿Puedes seguir o sigo yo? Ellos, Ok, sí. ellos le dijeron: aquí tenemos solo 5 panes y 2 pescados. Amén. Entonces ahora sigo yo leyendo. Él les dijo: tráigamelos acá. Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo los bendijo. Los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y de lo que sobró, se recogieron 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Ok? Ahora vamos a la tercera C del método, que es considerar. Vamos a considerar lo que acabamos de escuchar y leer de Mateo 13, 21. Entonces, aquí empiezan las preguntas, ustedes empiezan a participar. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Leonardo. Jesús, la gente que estaba alrededor de él y los discípulos. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos de la historia o los animales? A ver, Nelson. Bueno, buenos días, saludos, Buenos Nelson días, de Nelson. Venezuela. Muy bien. Los objetos de esta historia: una barca, 5 panes y 2 pescados, las 12 cestas llenas de lo que sobró. Muy bien, muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia? Marta. Bueno, yo tengo acá, ¿verdad? Que fue en Galilea. No sé si Sí, estoy bien. fue en el mar de Galilea, efectivamente. ¿Qué otros detalles hay de la localización donde sucedió esto? Bien. Bexadia. Sí, efectivamente, habló de un sitio apartado en Betsabé.
También habló de un sitio que tenía mucha hierba, ¿sí? Y también nos cuenta la historia que Jesús subió a un monte, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Quién quiere? A ver, Sonia. Creo que cerca de la Pascua, decía. Sí, en uno de los evangelios decía que era cerca de la Pascua, pero digamos que si uno lee Mateo al principio, en el capítulo 14, encuentra que eso fue un poquito después de la muerte de Juan el Bautista. Casi que Jesús se va a retirar y sabe de lo que pasó con Juan. Entonces, ¿cuál es el problema de la historia? Levanten la manito si quieren participar, es más fácil para mí, darle la palabra. Marta. Bueno, el problema es de que la multitud de personas que habían seguido a Cristo, a eso, este, ya era tarde Ujú, y los discípulos le dijeron de que ellos se podían retirar, que fueran a comprar algo o sea, las aldeas, eh, porque no había que comer. ujú. Muy bien, muy bien. Veo que Alexander también tiene la manito levantada. Nelson Alexander, perdón. Yo noté por aquí que la gente tenía necesidades físicas y espirituales. Ya se estaba Ajá, haciendo tarde. Solo había 5 panes y 2 pescados para tanta gente. Entonces Andrés y Felipe, los discípulos se acercaron y vieron que lo que había eran 5 panes, pero resulta que estaba Dios ahí y hizo un gran milagro. ajá, muy bien, muy bien. El problema era que había mucha gente, que había mucha necesidad, había gente no solo hambrienta, porque era muy tarde, y no solamente hambrienta, sino enferma, ¿sí? Entonces, dice que Jesús tuvo compasión de ellos también. Había muchos problemas y solo había un poquito de comida. Y como decía ahorita Nelson, pues lo que cambió la situación era que estaban con Dios. Eh, ¿Se resolvió el problema? Y si se resolvió, ¿cómo? ¿Cómo se resolvió el problema? ¿Quién quiere contestar? Profe, cuando Jesús hizo el Ah, milagro fue que se resolvió el problema porque le dio que comer a todos los hambrientos. muy Habían bien, ahí. muy bien. Jesús les da alimento. Jesús también predica en esa oportunidad, si ustedes se acuerdan antes y después de esta lectura. Y él también sana a los dolencias. O sea que realmente hizo realmente todo, ¿no? Al punto que en una parte dice que, creo que es de Marcos, que él tiene que irse porque lo quieren volver rey. Entonces, efectivamente resolvió todos los problemas. Ahora vamos a ir al consolidar, que es básicamente qué trae la historia para nosotros, qué deja la historia en nuestro corazón. Cuando ustedes están contando una historia, primero captan la atención de la persona para que se interese en escuchar la historia. Luego cuentan la historia, ya sea que la lean, o sea que la comenten o la actúen. Si quieren, vamos a ver un poquito más detalles de lo que es el contar. Eh, en el considerar, lo que hacemos es establecer cuáles son las partes de la pieza que estamos leyendo. O sea, es como si estuviéramos hablando de un libro. Tiene cuáles son los personajes de la historia, cuáles son los hechos que pasan en la historia, las cosas. ¿Pusiste atención o no a lo que leímos? Básicamente es lo que estamos tratando de hacer. Y en el consolidar, pues estamos tratando de hacerle a la persona entender cómo aplica esto a su vida. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la historia desde el punto de vista de consolidar? Mirta, tienes el micrófono Sí, ahora sí. A ver, ya, Mirta. que Jesús se compadece de nuestras necesidades, que nos Ajá. da, que nos da todo lo que necesitamos en su momento, que su misericordia es infinita y nos cubre todas nuestras necesidades. Que es capaz de resolver los problemas de mucha gente, ¿no? Si uno se pone De a muchas. pensar, cuando uno habla de 5.000 hombres y sus familias, ¿cuánta gente es? Como les decía al principio, son muchas personas, ¿no? O sea, es un pueblito chiquito el que pudo haber alimentado a Jesús con
con lo poquito que tenía en sus manos, ¿no? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Quién quiere participar? Profe, la de confianza que tenían los discípulos, la incredulidad, porque ellos decían, no hay nada para aquí cerca, no, si ellos llegaran para Estamos responder. solos aquí, parados, que se vayan y que consigan la Sí, comida sí, ellos. sí, ellos no creían que Cristo iba a hacer ese milagro. Ellos decían, no hay nada aquí, papá, ¿cómo se van a hacer? Mándalo. Y Jesús dijo, no lo manden, Fallamos, siempre. Ujú. Fallamos muchas veces, porque a veces necesitamos algo, pero no lo ponemos en la mano de Dios y tenemos que Ah, poner en sus manos, muy confiar bien, en Él. muy bien, Mercedes, muy bien. Veo que Marta también quería participar. Marta Santamaría, ¿quieres participar? Creo que tienes tu micrófono abierto, pero no te escucho, no escuchamos. Ahora sí. Sí, sí, sí. Bueno, con respecto a qué pecado veo en esta historia. Tiene que hacer pura copia, no tiene que... Bueno, hay un micrófono ahí que se escucha. Sí, parece que Rosa se le disparó el micrófono. Adelante. Bueno, el pecado que veo en esta historia y confieso, pues, de que a veces nosotros como seres humanos vemos dificultades y no tenemos compasión para esto. Ya, por decirlo algo, aquí en mi país hay mucha necesidad, hay mucho indigente y personas pues que tal vez requieren de ayuda y a veces no, como que nos volvemos, eh, ¿cómo le podría decir la palabra? Eh, no Duros, tenemos humildad, o sea, sí, duros o de no tenemos corazón. ese amor para con nuestro prójimo y poder ayudarles. Muy bien, en Jesús aquí en esta historia habla de que tuvo compasión, se habla en la historia que tuvo compasión de todos, ¿sí? Y también para nuestra vida, en tener en cuenta es esa precisamente forma en que Dios nos ve, con compasión. Él sabe que somos malos, que no merecemos lo que Él nos da, pero igual por su amor inmenso que nos tiene, nos sigue dando. Y fallamos en reconocer eso, ¿no? Se nos olvida que es Dios el que nos da todo. Esta mañana, cuando arrancamos la clase, hablábamos de que es un excelente día estar acá, es un excelente día que Dios nos ha regalado. Paola. Bueno, también Jesús nos enseña que aparte pues de predicar ahí con su humildad y teniendo en cuenta las necesidades de los demás, ¿no? No Ujú. solamente, ay, sí, hablemos de Jesús, hablemos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero también tenemos que adelantarnos o ir mirando esas necesidades de esa persona y en la medida que nosotros podamos ayudar. Ujú. Digamos que Paola acaba de hacer una nota interesante, ahorita la comentamos, Ernesto. Creo que tiene el micrófono cerrado, Ernesto, todavía no lo escuchamos. Sí, ahora, Ahora sí, disculpe, pastor. muy bien, muy Bueno, bien. yo veo reflejado allí la falta de fe, pues dice que Jesús, antes de hacer este acto, oró a su padre, partió el pan y oró a su padre. Eso es una enseñanza porque decía la compañía anteriormente que a veces nos condolemos de la necesidad de otros, pero pecamos de falta de fe porque sentimos que no tenemos nada que darle, que suministrarle. Y pienso que siempre con la intención que podamos tener nosotros, Dios en su misericordia nos las da. De alguna forma Ujú. eso viene a nosotros para poder ayudar al prójimo. Muy bien. Y lo que decía Pablo era muy importante porque Jesús mostró compasión, mostró amor por los hijos de él, por sus siervos. Y eso es algo que nosotros como cristianos es lo primero que tenemos que mostrar. No es por lo que nos toque hacerlo ni nada parecido, es por agradecimiento a Dios. Pero si queremos acercarnos a alguien, lo primero que tenemos que hacer, como decía Paola, es mirar con compasión a esa persona, mirar qué necesidades puede tener, cómo podemos ayudarla.
más que entrar simplemente, vamos a hacer las 4 Cs, a ver, aprende de Dios. La relación personal es importante y esa conexión con las personas y sus necesidades es importante. Antes de empezar incluso a hablar de Dios. Y Jesús lo hizo en muchas oportunidades durante su vida. Entonces, es un buen ejemplo a seguir. Ahora miremos en qué versos y palabras está en esta historia veo el amor de Dios es a mí. Pues todo, ¿Quién quiere participar? Ernesto, eh, a ver, Marta Santamaría. Sí, yo veo el amor de Dios aquí espérame, en el versículo, perdón, ay, lo tenía señalado el Señor. Cuando él, Jesús, levanta su mirada al cielo y él le pide a Dios que le dé, que se multiplique el pan. Muy bien. Jesús pide a Dios que le dé la posibilidad de ser lo que iba a ser, ¿no? Y esa conexión con Dios es importante. Y también vemos cuando Él se baja de la barca, cómo ve con compasión toda la gente, ¿no? Eh, y Él en su puerto poderoso proveyó comida para todas esas personas. Él pudiera simplemente decir, no, vayan y hacerle caso a los apóstoles y vayan ustedes ahí a la aldea más cercana, caminen 2 horas y coman. Yo aquí me quedo descansando. No, él tuvo compasión, él mostró su amor, mostró su poder, y proveyó todas las necesidades a estas personas. Sanó enfermos, les dio comida. O sea, ¿qué más amor puede mostrar Dios? Eh, bueno, ¿qué le pediría a Dios que obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué le pedimos a Dios después de entender que a veces se nos olvida que no le damos gracias a Él, que se nos olvida que Él es el poder que nos da lo que necesitamos? ¿Qué le puedo pedir yo a Dios que me ayude? Yo, humildad, ser cada día más, digamos, más sensible ante las necesidades del otro. Ujú. Porque así como hizo Jesús, él se despojó de todo, estaba cansado, pero oró al Padre y tuvo con qué prever las necesidades de toda la gente que estaba con él. Entonces, eso, tener esa capacidad de determinación en el momento que sea necesario, ¿no? Esa capacidad de liderazgo. Muy bien. Perfecto. Aquí una persona que quiere entrar y me está escribiendo por el otro lado, pero no puede entrar. Entonces, muy bien, efectivamente, para que reconozcamos cada día también de que Él nos da lo que necesitamos. Recibimos, podemos desayunar, podemos almorzar, podemos darle comida a nuestros hijos, o podemos tener un árbol que da naranjas o un árbol que da tomates, o podemos ir al supermercado a mercar. O sea, todos esos, Dios nos lo da todos los días y a veces se nos olvida darle gracias por todas esas cosas que Él nos da. Así como decía Jesús, Dios no se, las aves no se preocupan por si tienen comida o no. Ellas simplemente comen. Dios les da a todos, a todos los animales les da que comer. Y pues con nosotros, ¿cómo no? Si somos imagen y semejanza de Él, imagínense. Ahora vamos a entrar a la parte teórica aquí de la cosa y es que vamos a mirar las ventajas de leer y contar la historia. Vamos a ver en esta parte de contar la historia qué es, ese es el segundo paso de las 4 Cs. ¿Cómo puede ser que podamos contar la historia? Entonces hay varias maneras de contar la historia. Eh, la primera de ellas es leer directamente de la Biblia, ¿ok? Que a mí me gusta más, la verdad, yo soy sincero con ustedes, me gusta más de esa manera. Eh, eh, Otra forma es contar la historia en tus propias palabras, pero siendo fiel a la palabra de Dios. Hay personas que tienen muy buena memoria y tienen la capacidad de contar la historia, entonces pueden simplemente contar la historia como contar qué pasó ayer.
Sí, estaba yo Porque puede ser algo. estaba yo con mi familia y puedo contar la historia. Entonces, en este caso, Jesús mm, estaba cruzando el mar de Galilea y fue a un monte y en el monte entonces la gente estaba con mucha necesidad, ¿sí? A mí realmente yo no soy muy, ¿cómo se dice? Muy bueno con la memoria y los detalles. Entonces, dejo que esto, digamos que lo practico para algunas historias pequeñas, pero historias largas prefiero leerlas. Pero ustedes, si son buenos contando historias recordando los detalles, es muy importante es mantenerse fiel a la palabra de Dios. Acuérdense, no hay que adicionarle nada, no hay que quitarle nada. El siguiente es dialogar, hacer como una obra de teatro o un drama. Se puede hacer, se puede montar cada historia bíblica que Jesús planteó, incluso algunas de sus parábolas, se pueden hacer como una una horita de teatro. Entonces, hay formas también de encontrar videos en internet que cuentan la historia de una forma muy fiel y muy buena. Entonces, realmente hay estas tres maneras de leer la historia: contar la historia como un cuento, o actuar la historia, o, ¿por qué no, poner un video? ¿Cuáles son las ventajas de leer la historia? Las ventajas de la historia bíblica: no se pierde ningún detalle, ¿sí? Cuando yo leo de la Biblia no se está perdiendo ningún detalle. Lo más importante, la Biblia tiene autoridad, viene de Dios. Y el alumno puede leer, no tiene que ser el profesor. O sea, si ustedes, yo les doy la posibilidad de que sean voluntarios, pueden leer. Cuando ustedes estén enseñando, pueden pedirle a la persona que lea. Y la gente puede seguir lo que se está leyendo. O sea, es posible mantener el interés mientras tanto. ¿Cuáles son las ventajas de contar y narrar la historia? También tiene sus ventajas. Si se hace bien, puede captar muy bien la atención. O sea, efectivamente, si tú eres una persona que eres capaz de memorizar la palabra de Dios y poderla decir fielmente y contarla con gestos y con cambios de voz, y esto va a ayudar mucho a que una persona preste atención. Lo que ya decía, la cara, los gestos también cuentan en la historia. Uno puede también cambiar algunas palabras más adecuadas, de pronto para jóvenes, o de pronto para personas mayores, o de pronto para adolescentes, etcétera, sin cambiar el sentido de la Biblia. Se puede también, esto permite el contacto visual, o sea, la persona está mirando lo que yo estoy haciendo y eso acerca la interacción un poquito. Y la forma en que Jesús lo hacía era así, ¿sí? Jesús no leía sino cuando leía el Viejo Testamento, pero cuando él estaba haciendo y diciendo lo que registraban los evangelios, él estaba contando historias a la gente, y esas historias son las que traían el beneficio de poder enseñar la palabra de Dios de una forma eh, más fácil. Y también la ventaja de esto es que se puede usar con personas que no leen bien, ¿sí? Ya sea porque no tienen vista para ver, o ya sea porque simplemente no saben leer, ¿sí? Si yo simplemente leo, también estoy olvidando que hay otro tipo de público que puede ser que no tenga esa facilidad, y entonces contar una historia puede ser más beneficioso. O sea que realmente Dios nos da varios vehículos para que podamos hacer esto bien. Entonces, ¿cómo practicamos el contar historias? Entonces hay ejemplos donde podemos, en esta historia en particular, ¿por qué es importante orar antes de comer? Si alguien tiene esa pregunta, esta podría ser una historia muy fabulosa para poder explicarle por qué es importante darle gracias a Dios. Jesús le dio gracias al Padre y por su poder inmenso alimentó a más de 5.000 hombres. ¿Sí? O sea, es un milagro. O sea, es algo por lo cual debemos dar gracias. El segundo ejemplo podría ser: debemos preocuparnos por las necesidades físicas de los demás. O sea, si alguien nos pregunta, "Oiga, ¿yo debo ser compasivo con los demás?", esta sería una excelente historia para mostrar cómo Jesús fue compasivo con esas personas. ¿Puede Dios realmente cuidar de mí? Esa es otra pregunta que nos pueden hacer. También puede ser que podamos ayudarle a la persona a entender qué es lo que quiere Dios para su vida contando esta historia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a pasar a una actividad interesante que va a durar como 10 minutos, pero cuénteme, ¿alguna pregunta? Levanten la manito si tienen alguna pregunta.
Igual si todo está clarísimo, pues chévere, me parece muy bien. Les agradezco. No hay preguntas, entonces vamos a seguir a la siguiente actividad. Entonces ahora les toca a ustedes. Vamos a dividirnos en grupos. Vamos a hacer unos cuarticos diferentes. Voy a tratar de ustedes, somos como 22 personas. Vamos a hacer alrededor de, vamos a hacer 7 grupos, ¿sí? Como 3 personas cada uno. La intención es que ustedes intenten contar la historia de Mateo uno al otro. O sea, cada uno tome turnos y trate de contar la historia. Si se les dificulta, no hay problema. Vuelve y juega, traten de ser fieles a la historia, no cambien detalles. No tienen que hacerla exacta, pero la intención es que ustedes practiquen como si estuvieran compartiendo la historia con alguien. Miriam, veo que tiene la manito levantada. Sí, quería avisarle nada más que yo para las 10 me estoy retirando, por eso nomás. Ok, no hay problema. Bueno, Entonces vamos a hacer cuarticos. Vamos a ver. Permítanme un segundo. Ok, ok, vamos a hacer cuarticos y dijimos que vamos a hacer 7 cuarticos. Entonces, cuando les llegue el link, por favor, entren a su grupo para poder empezar la discusión. Entonces, acuérdense, la idea es que cada uno pueda compartir la historia y tienen aproximadamente unos 10 minuticos, ¿ok? Entonces, ya vamos para allá. Entonces, empezamos. Entonces, vayan entrando a sus cuartos, por favor. Todos van dando clic a los cuartos y van entrando. A ver, empiecen a darle clic. Veo que Gonzalo, Selene, Mercedes, Sonia, están en el mismo grupo. Mirta, Osmin, tienes que entrar al grupo número 1. Carlos Figueroa también, por favor, dale clic al grupo. Rosa Mendoza, por favor, entre el grupo. Bueno, bueno, no todos están en el grupo. Eh, a ver, en los grupos no están todos, por favor, que entren. Les agradezco, Dios los bendiga. Rosa Mendoza, no ha entrado todavía el grupo. Carlos Figueroa, tiene que darle clic también. Osmin, Selene, va a empezar a cambiar personas. Selene, no la veo. Mirta, Rosa Mendoza. Arquímedes, también no veo que se haya reunido. Rosa, ¿tienes algún problema para darle clic al link? Elías, lo voy a mover. Rosa, Rosa Mendoza no se ha unido todavía en ningún grupito.
A ver. Elías, lo va a asignar grupo 1. Que ya aparece Elías. Mirta. Mirta. Luego le pasó a Mirta porque no puede entrar. Pastor, yo no he podido unirme al grupo. Al tratar de entrar en el grupo pequeño, salgo del grupo. Sí, No, estoy tratando de ver cómo le asigné otro grupo también, pero no, veo que la saca o algo así. sí, Em, sí, y automáticamente. veo que está conectada como 2 veces también. Y Rosa también no ha podido, al parecer, tampoco entrar. Pero bueno, Mirta, ¿y si me quiere contar la historia a mí? Sí, igual. A ver, Bueno, démosle. y sí, Jesús, después de que recibió la noticia de que Juan fue eh, muerto, se fue, subió en una barca y fue eh, solo. Pero la gente al darse cuenta que se iba, lo siguieron a pie y llegaron a un lugar donde desembarcó Jesús y allí había ya mucha gente esperándolo. Entonces él se compadeció de ellos y empezó a sanar a los enfermos, a hablar del evangelio, me imagino, ¿verdad? Después a la tarde, cuando ya era tarde, los discípulos preocupados le decía que le despida a la gente para que puedan ir a buscar alimento y para que se retiraran, ¿verdad? Entonces Ajá. él dijo, ¿y por qué no le damos de comer aquí? Entonces ellos objetaron diciendo que tienen solamente 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús dio gracias al cielo y lo bendijo, lo partió los alimentos y dio a los discípulos para que repartieran. Todos comieron, se saciaron y, como digo, sobró como 12 canastas llenas de los alimentos, Muy otra bien, vez. muy bien. María, ve que te saliste de los grupos, Pues entonces también te saliste del grupo. Muy bien. Estuvo a muy mí bien, me cuesta, Mirta. pastor, relatar así lo que he aprendido. Tengo que practicar No, mucho. Yo no soy muy bueno. Hay historias que me sé de memoria, sí, pero la verdad es que es práctica. Si uno las lee, si uno las practica, si uno, sobre todo las conecta con la posibilidad de enseñar un mensaje, por ejemplo, en este caso, el darle gracias a Dios por los alimentos que recibimos. Esa es una historia muy buena. El tener compasión por las personas que tienen necesidades es una historia muy buena. Entonces, si uno se sí. aprende la historia y está pendiente de esa oportunidad, pues entonces puede practicarla y ponerla a hacer. María, vi que no te uniste a los grupitos, ni Rosa tampoco pudo, se salió y volvió a entrar. ¿Y quieren ustedes contar la historia antes de que llame el grupo completo? Se quedan unos 3 minuticos para que tengan chance de pronto, si quieren ustedes contar la historia a Mirta y a mí. Sonia. Hasta que me sacó el arreón. Sí, algo pasó. Sacó también a María, también la vi que la sacó. Rosa se salió. Ahorita algo pasó también con ella. Que a veces los salones, al parecer,
En los teléfonos, dependiendo del teléfono que uno tenga, parece ser que la aplicación no funciona bien. Entonces hay que bajar la actualización a ver si ahí sí funciona. Me les voy a decir los demás que les faltan 2 minuticos. Buenas, buenas. Quedan 2 minuticos. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. María, ¿quieres tú contar la historia? O Sonia quiere contar la historia en estos 2 minuticos que quedan. Ok, yo las cuento. ¿Está bien? Bueno, entonces dice la historia que después de que Jesús se entera de la muerte de Juan, se fue en una barca a un desierto, pues a un lugar apartado. Y la gente, pues como eran seguidores de él al escuchar, lo siguieron de muchos lugares al enterarse pues que Jesús iba a estar en ese lugar. Jesús, cuando ve esa multitud, tuvo compasión de ellos y hizo muchos milagros. Al ya hacerse muy tarde, los discípulos le pidieron que despidiera a la multitud, preocupados pues porque no había para darles de comer. Jesús les dijo que no era necesario que le dieran ellos de comer. Entonces ellos preocupados pues le dicen que no tienen sino 5 panes y 2 peces. Jesús les responde que lo traigan. Entonces él bendijo los alimentos, manda a que la gente pues se recueste en grupos. Una vez Jesús bendijo los alimentos, ellos se multiplicaron y con esto pues se repartió y pide a los discípulos que le dé a toda la multitud. Comieron todos y de hecho quedó alimentos después de esta bendición de Dios. Y dice la historia que los que comieron fueron un poco más de 1000 hombres, 5.000 sin hombres. contar sus familias. Ujú. 5.000 hombres, perdón. Muy bien, Sonia. Estábamos aquí con los que van llegando de los cuarticos, estábamos aquí con algunos de los hermanos que no pudieron pasar los cuarticos, estábamos aquí afuera de los cuarticos. Me disculpan si hubo problemas técnicos. Al parecer a veces algunos teléfonos no tienen la última actualización de la aplicación de Zoom, entonces les da problema cuando escogen el cuartico y se lo saca. Pero creo que estuvo mejor que lo que yo esperaba. ¿Cómo les fue en los cuarticos? ¿Cómo les fue? ¿Sí pudieron aprovechar? ¿Sí vieron diferentes maneras de compartir la historia en viva voz? Sí, excelente, profesor. Muy bien, Excelente también por acá, profesor. Me muy tocó bien, un compañero extraordinario, muy bien, muy bien. un hermano de nuestros Andes venezolanos. Oh, qué bueno, excelente. Qué bueno. No sé si ya es hora de contarlo, la experiencia, o usted dice. Sí, pueden ir contándola mientras empiezan a llegar los demás compañeros, pueden ir contando cómo les fue, si la disfrutaron, si ustedes creen que pueden. Ustedes se acuerdan que al principio de la primera clase se hizo una pregunta de cómo te sientes compartiendo la historia. Digamos que esta actividad es un poquito como ejercitando lo que va a tener que pasar para el proyecto final, ¿no? El proyecto final, ustedes van a tener que escoger una de las historias bíblicas del curso. Van a tener que contestar las 4 Cs por ustedes mismos en un formato y van a tener que planear una reunión con alguien o con personas cercanas a ustedes o personas que ustedes conocen, ya sea el trabajo, los vecinos, la familia, ¿sí? Entonces, el practicar, el ejercitar las 4 Cs les va a llevar a ustedes a conectar las historias, y yo estaba hablando de esto antes que entraran todos ustedes. Es que la mejor manera de aprenderse la historia es tratando de conectarlas con la vida diaria. Y en este caso en particular, esta historia de los 5.000,
Uno la puede conectar con la bendición de los alimentos, uno la puede conectar con la necesidad de las personas, y cuando uno ve esas oportunidades, se anima a contar este tipo de historias para ayudarle a las personas a entender qué es lo que Dios le da a cada uno de nosotros, qué es lo que Dios y su amor quiere quiere para nosotros. Entonces, eso nos ayuda, ¿sí? Si ustedes pueden tener la Biblia en su celular o la Biblia en el bolsillo, leerla es importante también, ¿no? Pero si no, no importa. Dice que ya voy, que estoy terminando. ¿Alguien más quiere contar cómo le fue en los cuarticos? A ver, Elizabeth, ¿cómo te fue en el cuartico? La verdad que fue muy ¿Sí? bueno porque sí, porque cada quien tuvo, le leyó el texto, después otro le dio con sus propias palabras, le dio su punto de vista y hubo punto de vista a donde se encajó, a donde uno le faltó, el otro vio desde el punto de vista de la palabra de Dios la necesidad, el otro del punto material, así que hubo un encaje muy lindo, fue muy gratificante. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Elizabeth, por compartir. Leer la historia muchas veces ayuda mucho a cambiar también la entonación y a modificar la forma de leer la historia. ¿Sí? Entonces, el hecho de que usted no se la aprenda de memoria no significa que leerla es simplemente algo que va a pasar plano y que no va a gustar. Si usted la lee muchas veces va a poder poner acentos y va a poder hacer gestos con las manos y va a poder hacer caras y va a poder, o sea, lo mismo que contar la historia, pero leyendo la historia. Entonces, en la medida que uno la lee más, también puede volverse mucho más efectivo, se llama, o más, o mejor en leer las historias bíblicas. Entonces, Mercedes, veo que tiene la manito levantada. Profe, usted dice es gratificante porque uno aprende más a aprenderse más la historia y como engranar al personaje de Jesús. Me fue bien porque usted dijo que iba a ir con mujeres, pero me tocó dos varones. Nos pudimos complementar y hablar bien de la palabra de Dios Muy y bien. explicarla, que fue lo más importante. Muy Narrar bien. los hechos que Dios nos hizo en ese entonces. Así Muy, que eso es lo que tenemos que hacer, aprendernos la historia y tratar de hacerlo lo más posible, uno, narrarlo lo más, muy bien. para poder que llegue a otro. Muy bien, efectivamente. ¿Alguien más quiere compartir antes de cerrar la clase hoy? Casi que puedo decir que me voy por bien servido porque son las 9:03. Pensé que nos íbamos a pasar más, pero les agradezco muchísimo pues su participación, agradezco muchísimo la alegría con la que ustedes atienden la clase. Es una hora este es el segundo experimento que hacemos y pues la verdad que ha sido bueno porque le hemos podido dar a las personas la oportunidad también de si trabajan y si están durante la semana muy ocupados, pues puedan empezar un sábado bien. Hay otro experimento que hemos hecho sábados en la noche, pero digamos que a mí me queda un poco complicado, pero estoy pensando tal vez hacer sábado en la mañana, sábado por la noche, o solamente sábado por la noche la próxima vez, a ver cómo nos va, porque el sábado también puede ser un día en la noche interesante. ¿Alguien más antes de que hablemos de la tarea de la próxima clase? Bueno, si no hay nadie más, entonces yo les quiero preguntar a ustedes qué es mejor para ustedes si les mando la tarea el domingo, que es 5 días, 6 días antes de la clase, o si no, la mando entre el miércoles y el jueves, que está más cerquita la clase. Digamos que a mí, yo diría que es más sencillo si la mando antes de la clase más cerquita a que si la mando desde el lunes, porque es posible que la hagan, pero que el sábado ya no se acuerden. Entonces, ¿quién me dice que prefieren? Yo hago lo que ustedes me digan. Yo prefiero que sea de jueves a viernes porque ya uno ha visto las otras clases también y no se confunde entre las materias. Está bueno. Sí, yo también de jueves. Muy bien, perfecto. Entonces, Sí, mejor también los ok, jueves. muy bien, perfecto. Entonces yo la voy a mandar el jueves. La grabación de la clase normalmente toma, a veces son 10, 15 minutos mientras la sube, pero a veces es un poco más. Entonces
yo cierro la grabación, cuando apago la grabación y apago la clase, empieza a transformar el video y después hay que subirlo. Entonces, el video se los prometo por tarde el día lunes, pero puede pasar después de la clase en cualquier momento. Si yo tengo tiempo después de la clase, normalmente lo puedo hacer inmediatamente, pero si no, no. Gonzalo, veo que tiene la manito levantada. José Gonzalo. Sí, pastor. Pues yo pensé, yo había pensado que el domingo, ¿no? Porque uno la estudia con más tranquilidad y llevándola a uno anotado, no sé por qué, pero si ya la mayoría dice que bueno, Usted se apunta el jueves, entonces también, pero le gustaría el domingo. Yo estaba pensando en alguna vez dar clase el domingo, pero todavía eso no lo hemos abierto. Pero muy bien, Nelson Alexander, tiene la manito levantada. Estoy de acuerdo también con el jueves. Okay, Sí, el jueves también sirve. Pastor, muy bien. quería hacer una pregunta. ¿Usted de Señor. qué país es? Yo soy ¿De colombiano. qué país es usted? Yo soy colombiano, nacido en Bogotá, criado en Bogotá, pero vivo hace 22 años en Miami. Ah, ok. Bueno, felicitaciones, güey. Dios le bendiga. Yo lo he llevado a Estados Unidos para que nos sirva también como profesor. Muchas Un gracias, gusto, Nelson. Dios le Muchas bendiga. gracias. Efectivamente, Dios hizo todo lo posible para traerme aquí a Miami y hoy, después de muchos años, entiendo por qué no hubiera sido posible estar con Academia de Cristo si yo estuviera viviendo en otro lado. No estaría aquí en estos momentos si no fuera porque Él me trajo a Miami sin que yo quisiera. Yo no quería estar en Miami y me trajo a Miami. Veo que Carlos Figueroa también tiene la manita levantada otra vez. O era la misma de antes. Bueno. Profe, estoy de acuerdo que sea para el día jueves. Muy bien, Carlos. Porque así tenemos, Nelson. entre el principio de la semana, cumplir con las responsabilidades. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a cerrar con oración y si ustedes quieren, yo me quedo otros 10, 15 minuticos si tienen preguntas o quieren hablar un poco más, con muchísimo gusto. Entonces, amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias de nuevo, Señor, porque tú nos provees todo lo que necesitamos. Tú nos das exactamente todo lo que necesitamos y lo que nos hace falta. Tú sabes exactamente cuáles son nuestras necesidades. Te damos infinitas gracias por tener un techo sobre nuestra cabeza, por poder tener la posibilidad de comer todos los días, porque haces posible que eso suceda, porque la gente se mueve a cultivar los alimentos que vamos a recibir. Los panaderos se levantan temprano en la mañana para darnos el pan y nosotros tenemos la capacidad y la salud para poder hacer esos alimentos para alimentar nuestra vida. Señor, te ponemos nuestra semana que termina y la semana que empieza en tus manos. Tú eres todopoderoso, tú eres el que está en control, tú eres el que hace que todo pase, Señor. Bendícenos, protégenos, guárdanos, aléjanos de todo mal, como dice tu oración. Permítenos participar de tu reino, llevando la noticia, la buena noticia de la salvación a través del milagro que hizo Jesús en la cruz, de perdonar todos nuestros pecados, de liberarnos de la muerte, de ese castigo que nos merecemos, pero que tú decidiste tener en tu Hijo, Señor. Te damos gracias otra vez, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, este es el momento de la despedida, entonces, de nuevo, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por venir a la clase y pues que Dios los bendiga, que tengan una linda semana, el que se quiera quedar a preguntar algo, con muchísimo gusto. Amén. Dios los bendiga. Igualmente, buen fin de semana para todos. Dios Dios bendiga. les bendiga, Bueno, hermanos. felicidades, Dios los Descanse. bendiga. Que estén disfrute muy con tu bien. familia. Muchas gracias, Miriam. Dios les bendiga. Saludos a todos los Muchas hermanos gracias, Elizabeth. latinoamericanos. Saludos Muchas y gracias. bendiciones muchas. Muchas gracias. Lo mismo para ustedes. Dios lo bendiga. Carlos. Dios nos lo bendiga, Carlos. Dios lo bendiga, José Gonzalo. Sí, sí, con una atención. Bendiciones, Ernesto. Gracias, pastor. Bendiciones igual para usted. Gracias, muy amable. José Gonzalo, veo que tiene la manito levantada. Fue antes,
esa palabra de hoy. Que Dios me lo bendiga y que tenga un feliz semana con su familia. Bendiciones. Muchísimas gracias, muy amable, Gonzalo. Que Dios me lo bendiga. Dios lo bendiga, pastor, que pase un buen fin de semana y cada uno de los hermanos. Gracias, Leonardo, muy amable. Que Dios me lo bendiga, Amén. lo proteja. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Amén, amén. Amén. Rosa. Tiene el micrófono apagadito. Oiga, su merced no pudo participar casi en el cuartico, vi que se salió y se entró, volvió a entrar, volvió a salir, pero no la pude ayudar. Bueno, a todos, que Dios los bendiga. Ya voy a cerrar la clase. Que estén muy bien. Voy a parar el récord.